Hola, te doy la bienvenida a la plataforma educativa de UNIPTEC. Soy el licenciado Salomón Aquino y estaré trabajando contigo la asignatura Introducción a la Programación en HTML. En esta ocasión vamos a estudiar el tema número 1, que es Introducción al lenguaje HTML. El objetivo de aprendizaje de esta sesión es que al finalizar la sesión el estudiante sea capaz de crear y dar estructura a documentos escritos en lenguaje HTML. Así que te invito a que te unas conmigo y juntos estudiemos el tema. Vamos a comenzar. En primer lugar, ¿qué es HTML? ¿Qué es el lenguaje HTML? El lenguaje HTML es un lenguaje basado en etiquetas. Y como tal, se puede decir que es el lenguaje que da el formato al texto que se va a mostrar en una página web, también conocida como documento HTML. El HTML define la sintaxis y la ubicación de los elementos que se van a mostrar en una página web. También nos permite la posibilidad de conectar un documento con otro o con otros. Esto a través de la técnica conocida como hipertexto. Entonces, eso vamos a entender como lenguaje HTML. También vamos a explicar qué no es el lenguaje HTML, porque queremos evitar malas concepciones. Entonces, en primer lugar podemos decir que no es un procesador de palabras. Si tú has usado procesador de palabra avanzado como Microsoft Word o otros, el lenguaje HTML no es eso, no es un documento en el que sea tan fácil pues trabajar con él. También podemos decir que no es una herramienta para diagramar, para hacer diagramas, no es una herramienta para dibujar. El HTML no es eso. Otra característica que no es del HTML es que no es un lenguaje de programación propiamente dicho, aunque muchas veces hablamos de decir que estamos programando en HTML, el lenguaje HTML es bien básico y no llega a una definición completa de un lenguaje de programación como PHP, Java u otro. La cuarta definición de qué no es HTML es que no es un software multimedia, ¿verdad? Realmente no es eso. Sí nos ayuda a ubicar los objetos multimedia en la posición que queremos, pero él en sí, con el HTML no puedes crear imágenes, no puedes crear videos, no puedes crear audios, solo los puedes referenciar. ¿Cómo funciona el HTML? Es una pregunta bien importante. Y en primer lugar podemos decir que un documento en HTML, una vez escrito, una vez lo tengas guardado, se va a poder ver a través de un navegador web. Es decir, los navegadores web interpretan el código que está escrito en el documento HTML. Y ese significa que ese documento es transmitido a través del Internet hacia otras computadoras. ¿Cómo se logra esto? Esto se logra a través del protocolo HTTP. El protocolo HTTP es el protocolo de transmisión de hipertexto y se utiliza para las direcciones web. Es decir, cuando tú quieres ir a un sitio que se llama www.sitio.com, en realidad lo que utiliza el Internet es una dirección que comienza con HTTP. Es decir, la dirección verdadera es http://www.misitio.com. Entonces, así funciona el Internet. Y por eso digamos que el HTML es súper importante, porque de esa manera podemos
enviar información o recibir información entre servidores que están remotamente ubicados. Ahora, ¿qué se necesita para crear un documento HTML? Se necesitan dos cosas, solamente dos cosas, no se necesita mucho. En primer lugar, se necesita un navegador web. Y en segundo lugar, se necesita un editor de texto. Nada más. No se necesita nada más, incluso ni se necesita internet para poder crear documentos HTML. El navegador sí es importante, y es importante que tú definas un buen navegador. Hay bastantes navegadores que son populares, como Firefox, como Google Chrome, como Apache, Safari, como Opera, como Microsoft Edge. Es decir, hay cantidad de navegadores. Incluso también hay navegadores que son utilizados por hackers, como por ejemplo DuckDuckGo o Tor, ¿verdad? Que son otros navegadores. Todos esos se pueden usar para crear un documento en HTML. Y en segundo lugar, la segunda cosa que necesitamos es un editor web. No tiene que ser un editor muy avanzado. Tenemos en las computadoras un editor que se llama bloc de notas o en inglés llamado Notepad. Ese es un editor sencillo con el que no puedes hacer subrayados, ni negritas, ni itálicas, pero sí nos funciona para crear documentos HTML. Ahora, el lenguaje HTML está basado en etiquetas. O sea, las órdenes que se le dan al navegador es a través de etiquetas. ¿Y qué son las etiquetas? Las etiquetas son fragmentos de texto rodeados por corchetes angulares. Estas etiquetas, cada una tiene su función y su uso específico y se utilizan para describir un código HTML. Es decir, las personas que van a estudiar, a desarrollar páginas web, deben saber leer código HTML. Deben saber interpretar las etiquetas que se escriben en lenguaje HTML. Todas las etiquetas que se escriben en un documento es lo que nosotros llamamos el código HTML. ¿Cómo se forman las etiquetas HTML? La mayoría de etiquetas vienen en pares. Viene una etiqueta de inicio y una etiqueta de cierre. Las dos etiquetas tienen el mismo nombre, solo la diferencia es que la etiqueta de cierre lleva una plica o una barra diagonal antes de la etiqueta. Entonces, eso indica que es la etiqueta de cierre. La etiqueta de inicio nos indica a dónde comienza la acción que se va a realizar y la etiqueta de cierre nos indica a dónde termina esa acción. Hay etiquetas que son súper necesarias en todo documento HTML y son las siguientes. La etiqueta HTML. Esta etiqueta indica el inicio y el fin de un documento HTML. Es decir, todo documento HTML debe contar con esa etiqueta. La otra etiqueta que se necesita para todo documento en HTML es la etiqueta head. Esa nos indica el inicio y el fin de la sección llamada encabezado del documento. La parte, digamos, donde va en la parte de arriba de cualquier página web. Otra etiqueta importante es la etiqueta body. La etiqueta body indica el inicio y el fin de la sección del cuerpo del documento HTML. Esta sección es aquella donde se encuentra la información que se va a desplegar en la página web.
Es decir, es una de las secciones más importantes. Esta sección está identificada por la etiqueta body. Otra etiqueta bastante utilizada es la etiqueta P. Sí, solo la letra P, no tenés que agregarle nada más. Entonces, la etiqueta de inicio, P. La etiqueta de cierre, plica P. ¿Y qué hace esa etiqueta? Esa etiqueta nos indica a dónde inicia y a dónde termina un párrafo de texto de los que nosotros queremos colocar como información dentro del documento HTML. ¿Ves que es fácil? No es tan complicado, ¿verdad? O sea, solamente es de conocer las etiquetas que vamos a utilizar en cada una de nuestras áreas. Ahora, también hay etiquetas sin etiqueta de cierre, es decir, vienen solas, vienen separadas, no tienen pareja. Algunos ejemplos de esas etiquetas de cierre son las siguientes. La etiqueta BR, B de bota y R de rosa, BR, etiqueta BR, no tiene etiqueta de cierre, solo tiene etiqueta de inicio. Esta etiqueta indica un salto de línea, o sea, como que si estuviéramos dando un enter. O sea, esta etiqueta nos sirve para que el texto no quede en la misma línea. Para si nosotros queremos que el siguiente texto esté en la otra línea, entonces colocamos una etiqueta BR. Otra etiqueta que es sin etiqueta de cierre es IMG. IMG es de imagen. Se utiliza para eso, para insertar una imagen en nuestro documento HTML. Ahora, esta etiqueta IMG no va sola, sí necesita un atributo. Y el atributo es colocarle cuál va a ser la imagen, el nombre de la imagen que se quiere publicar. Entonces, a eso le llamamos atributo. Otra etiqueta, ejemplo de etiqueta sin etiqueta de cierre es la etiqueta HR. Sí, la H muda y la R de rosa. Esa etiqueta inserta una línea horizontal para dividir el texto del documento. Eso es como para irle dando cierta separación en lo que acabamos de escribir y lo que continúa. Entonces, cuando queremos hacer esa separación y que aparezca una línea horizontal, colocamos la etiqueta HR. Entonces, como verán, tenemos de dos tipos de etiquetas. Etiquetas que tienen etiqueta de inicio y etiqueta de cierre, y hay otro grupo de etiquetas que no tiene etiqueta de cierre, que vienen separadas. También hemos visto de que algunas etiquetas necesitan un atributo, y para eso hay que colocarle el dato que va a ser el atributo de esa etiqueta, como por ejemplo la etiqueta IMG. Los atributos de las etiquetas nos sirven para especificar ciertos detalles de esa etiqueta. Por ejemplo, especificar el color de texto o el color de fondo o el ancho y el alto de algún elemento, su alineación, si va a ser alineación izquierda, derecha, al centro, la ubicación del documento o de la imagen. Es decir, los atributos nos dan la oportunidad de especificar o personalizar según al gusto del programador. El segundo caso, digamos, del ejemplo que vimos de la etiqueta IMG, sirve para que insertemos una imagen en el documento. Entonces vamos a escribir el atributo SRC. Sí, fíjate bien cómo se llama el atributo, SRC. Entonces, escribís SRC igual y entre comillas podés colocar la carpeta en donde se encuentra el documento, seguido de una plica, y después de la plica el nombre del documento. Entonces, si tu carpeta está en escritorio, pones escritorio, plica, el nombre de tu imagen con la extensión que la imagen tenga, que puede ser JPG, PNG,
puede ser GIF, o sea, puedes insertar todo tipo de etiquetas. Entonces, en este caso, estamos colocando el atributo a la etiqueta IMG. Bueno, con eso te agradezco que hayas estado conmigo en esta clase y te invito a que estés atento para la siguiente. Ven, acompáñame y juntos aprendamos sobre el lenguaje HTML.